Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. Y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una mujer para que le ayude. Dios los bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. La serpiente replicó a la mujer: no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó del fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. El Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y les dijo: de ahora en adelante comeréis el pan con el sudor de vuestra frente. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Estos son Caín y Abel, que están ofreciendo sacrificios a Dios. Pero el sacrificio de Caín no es bien visto, porque tiene envidia de su hermano. Un día dijo Caín a su hermano Abel: vamos aquí un poco aparte. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Pasaron los años. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena de violencia. Dios vio la tierra y, en efecto, estaba corrompida, pues todas las criaturas de la tierra se habían corrompido en su proceder. Todos hacían el mal. Noé era un hombre justo ante Dios, y le dijo Dios: fabrícate un arca de madera de ciprés. Yo voy a enviar un diluvio a la tierra para exterminar toda criatura viviente bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero yo estableceré mi alianza contigo y entrarás en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres.
El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. «40 días estuvo diluviando y solamente 8 personas se salvaron: Noé y su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Nimrod desafió a Dios construyendo una torre muy alta, pero el Señor los dispersó de allí cambiándole las lenguas. Por eso se llegaría a conocer como la Torre de Babel. Abraham amaba a Dios. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Lot se separa de su tío Abraham y se dirige hacia el valle donde se encuentra Sodoma y Gomorra, que por su maldad el Señor terminó destruyéndolas. Solamente se salvaron Lot y sus hijas. Después de estas cosas, Dios dijo a Abraham: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moría y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Eliezer encuentra a Rebeca como esposa para Isaac, hijo de Abraham. Isaac y Rebeca se encuentran. Isaac y Rebeca llegaron a tener 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú vende a su hermano Jacob el derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Isaac bendice a Jacob. Después de muchos años de separación, Jacob vuelve de nuevo a su tierra para reconciliarse con su hermano Esaú. Jacob tuvo 12 hijos. Este es José, su hijo querido.
ofreciéndole una preciosa túnica con mangas. Sus hermanos tenían envidia de él. Lo vendieron como esclavo a unos madianitas que iban hacia Egipto. Después tomaron la túnica y la mancharon con sangre y se la llevaron a su padre Jacob, diciendo que quizás alguna fiera lo había matado. Llegó a estar al servicio de Potifar y éste le cogió tanto cariño que lo nombró sobre todo lo suyo. La esposa de Potifar quiso tener relaciones con él, pero él se negó por no pecar contra Dios. Ella transgiversó los asuntos, así que José fue a parar a prisión, donde llegó a conocer al copero y al panadero de Faraón. Por la correcta interpretación de unos sueños que tuvo Faraón, José llegó a ser el segundo de Egipto. Llegó un hambre terrible y los hermanos de José se dirigieron a Egipto a por alimento. José los reconoció y tras unas pruebas se dio a conocer a ellos. Mandó que enviasen a su padre y a su familia a Egipto para vivir con él. 20 largos años habían pasado para Jacob con la certeza de la pérdida de su hijo José, y allí lo tenía entre sus brazos. Pasando el tiempo, Jacob bendice a sus 12 hijos, los que llegarían a ser las 12 tribus de Israel. Pasaron muchos años. Surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad y les amargaron su vida con el duro trabajo del barro y de los ladrillos y con toda clase de faenas del campo. Los esclavizaron con trabajos crueles. Los egipcios deciden matar a todos los niñitos hebreos que nacían. Aquí tenemos a Miriam con su hermanito, que en una cesta lo deposita en el río Nilo. La hija de Faraón se queda prendida del niñito y lo adopta como hijo suyo y le pone por nombre Moisés. Moisés llegó a ser príncipe de Egipto, pero con el tiempo tuvo que huir porque mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Se dirigió a las tierras de Madián.
Allí conoció a Jetro, sacerdote de Madián, quien le cedió a su hija Séfora por esposa. Llegaron a tener un hijo y le pusieron por nombre Gersón. El Señor se apareció a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He bajado a librarlo y a sacarlos de esta tierra y llevarlos a una tierra que mana leche y miel. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces os dejará marchar. Después de 10 plagas terribles, el faraón de Egipto dejó salir a los hijos de Israel. Más tarde Faraón se arrepintió y mandó a su ejército tras ellos. Moisés respondió al pueblo: «No temáis, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás». El Señor dijo a Moisés: «Alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del Faraón, de sus carros y de sus jinetes». Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Moisés subió a la montaña y el Señor pronunció estas palabras: «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí, no te fabricarás ídolos, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás los bienes de tu prójimo».
Moisés se tardaba, le unieron todo el oro posible y se hicieron un ídolo. Y decían: «Escucha, Israel, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto». Moisés se enfadó mucho por esta cosa mala. El pueblo arrepentido exclamó: «Todo lo que ha dicho el Señor, estamos dispuestos a hacerlo». Los israelitas construyeron el tabernáculo, el lugar de adoración de Dios. De día, la nube del Señor se posaba sobre la morada, y de noche el fuego, en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Moisés nombra a su hermano Aarón sumo sacerdote. Le puso el efod de lino, el pectoral con las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, y en su interior una bolsita con el Urim y el Tumim. El arca de la alianza. En su interior se encontraban las tablas de la ley, la vara de Moisés y un homer lleno de maná. En el Santísimo únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio de comunión para perdón de sus pecados y los de todo el pueblo. En todas sus etapas, a los hijos de Israel nunca les faltó el alimento ni el agua para beber. Aquellos que eran mordidos por serpientes miraban a la culebra de bronce que Moisés había erigido y quedaban curados. Moisés subió al monte Nebo y el Señor le dijo: «Esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndole: se la daré a tu descendencia». Después de la muerte de Moisés, Josué, hijo de Nun, llegó a ser el caudillo de Israel. Josué envía a 2 espías a Jericó y Rahab les da protección y los esconde. Para tomar la ciudad de Jericó, se levantaron al alba y dieron 7 vueltas a la ciudad del mismo modo. Solo que el día 7º dieron 7 vueltas a la ciudad. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al pueblo: «Gritad, que el Señor os da la ciudad».
pueblo de Israel toma posesión de la tierra que les había prometido Dios. Ruth, la moabita, quien cuidó de su suegra Noemí en su vejez. Espigando en el campo, llegó a conocer a Booz. Más tarde se casaron y llegaron a ser los abuelos del rey David. En aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Pero el Señor les levantaba jueces, hombres temerosos de Dios, como Otniel, Ehud, Sagar, Barak, Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón y Sansón. Estos hombres libraban al pueblo de sus enemigos. Ana se dirigió a Silo, donde servía el sumo sacerdote Elí. Llevó a su hijo Samuel para que se dedicase al Dios verdadero. Samuel creció y llegó a ser el profeta del Señor. El pueblo entonces le demandaba que les nombrase un rey como las demás naciones. Entonces el Señor le dijo a Samuel: «Haz caso al pueblo, unge como rey a Saúl, hijo de Quis, como rey de Israel». Pero Saúl no fue recto a los ojos de Dios. Samuel le dijo: «El reino te será quitado». David, hijo de Jesé, un joven pastorcillo. Un gigante filisteo llamado Goliat desafiaba continuamente al pueblo de Israel. Se le acercó David y le dijo: «Tú vienes a mí con lanza, espada y escudo, pero yo voy a ti en el nombre del Señor al que has desafiado. Hoy Él te dará en mi mano». Samuel unge al joven David como rey de Israel. 40 años reinó David sobre Israel, con sus victorias, sus derrotas, sus pecados.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Cómo amo tu ley yo, Señor, todo el día ella es mi interés intenso. Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Después de la muerte de David, su hijo Salomón llegó a ser rey de Israel. Sus juicios, su sabiduría, hasta la reina de Saba vino para comprobarlo. Y él llegó a tener el privilegio de construir el primer templo al Señor en Jerusalén. El rey Acab y su esposa Jezabel no eran buenos a los ojos de Dios. Cometieron una gran maldad con la viña de Nabot, arrebatándosela injustamente y dándole muerte después a él y a su familia. Ella lo pagaría más tarde con su vida. El profeta Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. En el monte Carmelo, el profeta Elías da una lección ante los profetas y sacerdotes del dios Baal. Surgió Elías, un profeta como horno encendido. 3 veces mandó bajar fuego del cielo. ¡Qué terrible eras, Elías! Un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Eliseo, siervo de Elías, también ejecutó muchos milagros. Naamán estaba enfermo de lepra. Eliseo le dijo que se bañase 7 veces en el río Jordán y se curó. En Israel hubo muchos reyes. He aquí algunos de ellos: Saúl, David, Salomón, Rehoboam, Jeroboam, Asá, Nadab, Elab, Omri, Zimri, Acab, Jehoshafat, Ococías, Jehoram, Jehú, Jehoiacab, Amasías, Ezequías, Jehoiaquín y Sedequías. Todos ellos reinaron en Israel. Job, a pesar de su sufrimiento, nunca pecó ni protestó contra Dios. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Continúe siendo bendito el nombre del Señor. Por su infidelidad a Dios, el pueblo de Israel es desterrado a Babilonia al frente del rey Nabucodonosor. Los jóvenes hebreos en el destierro siguen siendo fieles a sus tradiciones. Por no adorar la imagen que el rey Nabucodonosor erigió en la llanura de Dura, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al lago de fuego, pero un ángel del Señor los salvó y no sufrieron ningún daño.
rey Nabucodonosor tuvo unos sueños que le inquietaron mucho, pero ni sus sacerdotes ni sus sortílegos podían descifrar el significado de estos sueños. El joven hebreo Daniel, que andaba con el Dios verdadero, descifró los sueños y su significado. Así que Daniel llegó a ser un hombre muy importante en Babilonia. Con el tiempo, Daniel, por no transigir en su adoración al Dios verdadero, fue echado al foso de los leones, pero no sufrió ningún daño. Daniel, guarda estas palabras y sella este libro hasta el momento final. Ciro, rey de Persia, invade Babilonia. Y en el primer año de Ciro, el rey de Persia, salió este edicto: cualquiera que quiera volver a Jerusalén a edificar el templo, que suba. Así terminaron los 70 años que el pueblo de Dios estuvo desterrado en Babilonia. Cuando llegó el mes séptimo, estando ya los hijos de Israel instalados en sus ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadad, con sus colegas sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus parientes, reconstruyeron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. El profeta Jonás. El Señor Dios levantó muchos profetas en Israel para que hablasen en su nombre: Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero fue el profeta Isaías el que dejó escrito: pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa: con nosotros está Dios.